Buenos días, profe. Le voy a presentar las críticas al programa de Gotha por Marx. Básicamente, Marx le hace una carta a Braque sobre el programa de Gotha. Le dice que este programa es un programa para convicción de él absolutamente inadmisible y desmoralizador para el partido. Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán. Primera tesis. El trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura. Y como el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad y a través de ella, todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo. Marx ante esto dice que el trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso, ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural. Y dice que un programa socialista no debe permitir que tales tópicos burgueses silencien aquellas condiciones en las cuales no tienen ningún sentido. Los burgueses tienen razones muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural. Marx también nos habla sobre la segunda parte del párrafo. El trabajo útil solo es útil dentro de la sociedad y a través de ella. Como nos dice en el anterior argumento, que sin trabajo no era posible tampoco la existencia de alguna sociedad. Entonces también se puede decir que el trabajo inútil, incluso perjudicial a la comunidad, solo puede convertirse en rama industrial dentro de la sociedad. También nos dice que el trabajo útil es el que consigue el efecto útil propuesto. Vamos con la segunda tesis. En la sociedad actual, los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista. El estado de dependencia de la clase obrera, que de esto se deriva, es la causa de la miseria y de la esclavitud en todas sus formas. Marx nos dice que así corregida esta tesis, tomada de los estatutos de la Internacional, es falsa. Dice que en la sociedad actual los medios de trabajo son monopolio de los terratenientes y de los capitalistas. Entonces los estatutos de la Internacional no mencionan ni una otra clase de monopolistas. Vamos a la tercera tesis. La emancipación del trabajo exige que los medios de trabajo se eleven a patrimonio común de la sociedad y que todo el trabajo sea regulado colectivamente con un reparto equitativo del fruto del trabajo. Marx nos dice que esto del fruto del trabajo es una idea vaga con la que la Salie ha suplantado conceptos económicos concretos. Marx nos dice que de aquí hay que deducir como primer punto una parte para reponer los medios de producción consumidos. Segundo, una parte suplementaria para suplementar los medios de producción. El fondo de reserva contra accidentes. Nos dice que este fruto íntegro del trabajo constituye una necesidad económica. El fruto íntegro del trabajo se transforma en el fruto parcial. Y esta expresión del fruto íntegro del trabajo se evapora y abre la expresión del fruto del trabajo en general. La cuarta tesis nos dice: la emancipación del trabajo tiene que ser obra de la clase obrera, frente a la cual todas las demás clases no forman más que una masa reaccionaria. Aquí se considera la burguesía como una clase revolucionaria, vínculo de la gran industria. Por otra parte, el proletariado es revolucionario frente a la burguesía, porque aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista. Vamos a la quinta tesis. La clase obrera procura en primer término su emancipación dentro del marco del Estado Nacional de hoy, consciente de que el resultado necesario de sus aspiraciones comunes
a los obreros de todos los países civilizados será la fraternización internacional de los pueblos. La Salle concebía el movimiento obrero desde el punto de vista nacional más estrecho. La clase obrera, para poder luchar, tiene que organizarse como clase en su propio país. En este sentido, su lucha de clases es nacional, por su forma. Vamos con otra tesis. Partiendo de estos principios, el Partido Obrero Alemán aspira por todos los medios legales a implantar el Estado libre y la sociedad socialista, a abolir el sistema del salario con su ley de bronce y la explotación de todas sus formas, a suprimir toda desigualdad social y política. Marx nos dice que si suprimo el trabajo asalariado, suprimo también sus leyes. Nos dice que la lucha de la Salle contra el trabajo asalariado gira casi en torno a ella, a esa llamada ley. Pero aún así, la ley no se podría abolir, por mucho que se podría abolir el trabajo asalariado, porque esa ley no se regirá solamente para el trabajo asalariado, sino para todo sistema social. Siguiente tesis. Para preparar el camino a la solución del problema social, el Partido Obrero Alemán exige que se creen cooperativas de producción con la ayuda del Estado, bajo el control democrático del pueblo trabajador. En la industria y en la agricultura, las cooperativas de producción deben crearse en proporciones tales que de ellas surja la organización socialista de todo trabajo. La organización socialista de todo trabajo no resulta de procesos revolucionarios de transformación de la sociedad, sino que surge de la ayuda del Estado. También nos habla de una base libre del Estado. La libertad consiste en convertir el Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella. Marx nos dice que este programa, en vez de tomar a la sociedad existente como base del Estado existente, considera también al Estado como seres independientes. Nos habla de otra tesis que dice: el Partido Obrero Alemán exige como base espiritual 1. Educación popular general. 2. Nos dice que esto existe incluso en Alemania. Y nos dice que esto de educación popular a cargo del Estado es inadmisible, porque no se puede nombrar el Estado como educador del pueblo. Nos habla también de una jornada de trabajo. También nos habla de una restricción del trabajo de la mujer y la prohibición del trabajo infantil. Nos dice que este debe incluir ya la restricción del trabajo de la mujer, y que de no ser así, solo puede equivaler a la prohibición del trabajo de la mujer en las ramas de producción que sean nocivas para el organismo femenino. Y nos dice que la prohibición general del trabajo infantil es incompatible con la existencia de la gran industria. También nos habla de una reglamentación del trabajo en las prisiones. Marx nos dice que no se quería haber tratado a los delincuentes como unas bestias, que no se les quería privar de su único medio de corregirse, que sería el trabajo productivo. Y por último nos habla de una ley eficaz de responsabilidad civil. Nos dice que al hablar de la jornada normal del trabajo, no han tenido en cuenta las medidas sanitarias y medios de protección contra los accidentes. La ley de responsabilidad civil solo entra en acción después de infringir estas prescripciones. Gracias.